Esta noche nos acompaña el licenciado Enrique Filloy. Él es director de Mantenimiento de Infraestructura Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, Alejandro. Muy contento de estar aquí con ustedes. Enrique, con el mismo humor con el que lo presentó el jefe de gobierno, no es un insecticida. Cuéntanos, ¿qué es Bache 24? Pues mira, Bache 24 es una aplicación electrónica que puede descargar cualquier ciudadano que tenga teléfono inteligente, ya sea plataforma iOS o Android, para reportar en tiempo real cualquier anomalía en la carpeta de rodeamiento, llámese comúnmente baches, ¿sí?, ya sea en vialidad primaria o en vialidad secundaria, con el compromiso de que todos los baches ubicados en vialidad primaria serán atendidos en menos de 24 horas. Porque eso le corresponde al gobierno capitalino en cuanto a su atención, ¿cierto? Es correcto, la obligación del gobierno de la ciudad es atender única y exclusivamente las vialidades primarias. Sin embargo, si un ciudadano reporta un bache en vialidad secundaria, automáticamente la aplicación genera un ticket electrónico que se despacha al servicio 072 y a su vez es enviado directamente a las delegaciones, con lo cual se garantiza que el bache va a ser atendido por la delegación. Bien, ahora esto, por donde lo busquemos, por donde lo miremos, es un programa innovador. ¿Por qué? Sin duda, mira, es un proyecto piloto, es un proyecto novedoso, no tenemos antecedentes de que exista en otra ciudad y menos del tamaño como la nuestra. Entonces, sí es una aplicación el cual lo que necesitamos es que los ciudadanos nos informen. Sin duda, un bache es un tema muy sensible por los ciudadanos y la intención del jefe de gobierno y del gobierno de la ciudad es atenderlos de manera expedita y que sea un trámite lo menos engorroso posible, que no tenga que acudir a una ventanilla, que no tenga que hacer un oficio, simplemente con un teléfono, con un dispositivo electrónico lo pueda reportar y en ese momento nosotros automáticamente estamos recibiendo la solicitud de atención y como te decía, si es vialidad primaria en 24 horas lo atendemos, si no es canalizado a las delegaciones. Enrique, tuvo un proyecto, un periodo de prueba. Sin embargo, el mejor resultado se ha visto en los últimos 20 días después de que se presentó, ¿cierto? Es correcto, te comentaría, el jefe de gobierno lanzó la aplicación el día 2 de agosto, en 20 días, llevamos cerca de 25,000 descargas, 10,100 solicitudes, cerca de 7,000 atenciones, es decir, son números importantes para un periodo tan corto y la intención de este proyecto y de este programa es pues, que la gente se acerque a nosotros, se acerque a los servicios y nosotros dar la mejor atención posible. Ahora, Enrique, el proceso mismo es muy sencillo, ¿no? Desde la descarga lo encontramos desde luego en la tienda de las aplicaciones, es gratuita, hay que destacarlo, y la misma aplicación inclusive nos guía de qué es un bache, qué no lo es, ¿no? Es correcto, la aplicación es sumamente sencilla de usar, estamos perfeccionando por solicitudes de los distintos usuarios, pero entra en una tienda, es Bache 24, descarga la aplicación, como tú bien señalabas, es completamente gratuita y lo lleva uno de la mano, puede uno reportarlo en tiempo real, evidentemente si va conduciendo hay una limitante, tiene que ser un copiloto, lo señala por obvias razones, sí, claro, ¿no? Pero creo que es un dispositivo y es muy amigable con el usuario. ¿Puedes compartir con nosotros nuevamente, Enrique, las cifras exactas, por Sin ejemplo, duda. de descargas? Mira, tenemos 25,498 descargas al día de hoy. Es decir, este mismo número de teléfonos hoy tiene la capacidad de hacer un reporte. Ya llevamos 10,103 reportes a partir de que se presentó la aplicación, esto es hace 20 días. Llevamos cerca de 6,169 atenciones, es decir, 6,169 baches que han sido atendidos inmediatamente, bueno, en menos de 24 horas, y tenemos 4,600 solicitudes que han sido turnadas a las delegaciones porque se ubican en vialidades secundarias. Hay, por ejemplo, algunos datos que estos números primeros les hayan arrojado a ustedes, por ejemplo, de cuáles son las delegaciones con mayores casos, las vialidades con mayor número de desgaste. Seguramente sería interesante empezar a evaluar esto, ¿no? Te comentaría, de las delegaciones que tenemos con mayor número de baches es Iztapalapa, en segundo lugar Tlalpan y por último lugar tendríamos Milpalta y Coajimalpa. Bien. Ahora, esto será también muy importante, Enrique, porque si bien antes existía la posibilidad de que un ciudadano reportara a su delegación la presencia de un bache, ahora la institucionalización de este proceso hará sobre todo que haya un seguimiento puntual también del registro que se da a través de ustedes, ¿no? Sin duda, yo creo que eso es lo más importante, además de que, bueno, la intención es atender lo más rápido posible una solicitud de bache. El ciudadano que reporta un bache en vialidad secundaria no queda
digamos, indefenso ante una solicitud. Se le da seguimiento electrónico y el gobierno de la ciudad, a través de la AGU, de la Agencia de Gestión Urbana, le da puntual seguimiento a esa solicitud en cada una de las delegaciones. Y, pues bueno, ustedes también tienen un registro y supongo yo que el ciudadano con este número podrá estar muy al pendiente, ¿no? Y en algún momento reportarlo inclusive a Por supuesto, la aplicación en el momento que le dice que es que el bache se ubique en una vialidad secundaria, le emite un ticket electrónico. Ese ticket lo puede consultar vía telefónica 072 o inclusive vía internet. ¿Se imaginaban el resultado en tan poco tiempo? Pues no, creo que estamos muy contentos, estamos muy optimistas y yo aprovecharía la oportunidad para invitar a los ciudadanos a que usen esta aplicación. Es de los ciudadanos, para los ciudadanos, es un instrumento que creo que convendría que todos y en la mayor medida que lo utilicen, pues va a ser exitoso. Ya es un referente para pensarlo, para el reporte de otros desperfectos urbanos y de otras necesidades en la capital. Sin duda, creo que puede ser un buen piloto para poderlo aplicar en otras demandas sensibles a la ciudadanía. Enrique, muchísimas gracias por compartir esta información y estos datos con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Excelente noche.